Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Con el gusto de saludarlos, su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, porque al final todos tenemos de alguna manera la obligación de cumplir con nuestra declaración anual de impuestos por el ejercicio 2021, que acaba de vencer el plazo el pasado día 2 de mayo, o sea, el día de ayer. Precisamente de esto les quiero platicar, porque al final seguramente hubo muchas personas que no lograron ingresar a tiempo su declaración anual. Y esto, bueno, pues puede ser debido a muchísimas circunstancias. Pero con independencia de las circunstancias que le imposibilitaron en cumplir con esta obligación anual, pues debe usted saber que hay consecuencias. Y desafortunadamente, consecuencias que estaremos hoy platicando en este espacio, en su programa Entre Finanzas e Impuestos, porque usted debe estar enterado de lo que puede presentarse para que, pues además, pueda resolver. Aquí hay algo muy importante y que seguramente estaré reiterando a lo largo de este programa: la espontaneidad. Si usted no ha presentado su declaración anual, hágalo. Todavía estamos en tiempo, antes de que precisamente pueda llegar un requerimiento en donde le participen, le indiquen, le inviten a que cumpla con esta obligación. Así que una de las primeras circunstancias en consecuencia a las que se podría presentar es, vamos a empezar como por las mínimas para las personas que en este sentido tienen la obligación de presentar la obligación anual. Sería el tener que pagar intereses a la autoridad fiscal. Y estos intereses básicamente se refieren a que si usted obtuvo un saldo a cargo, podría haber optado o puede optar todavía por presentar su declaración anual y pagar en plazos de 2 hasta 6 parcialidades. Y desde luego, la autoridad por este financiamiento tiene que cobra un interés como un medio de financiamiento para que usted sea muy puntual con cada una de las mensualidades. El problema es que si usted no llega a cumplir con alguna de estas mensualidades, pues se va a ver en el problema de tener que pagar el 100% de ese saldo a cargo que le fue determinado. Usted nada más cumple con el primer pago, el segundo pago se acuerda en último momento y lo realiza, el tercer pago de plano se le olvida. Y entonces ahí sí las circunstancias, como la acabo de exponer, tendrá que pagar la totalidad del saldo a cargo que le reste por cumplir ante la autoridad. Y bueno, seguramente esto puede representar un descalabro económico dependiendo la cantidad que le haya resultado a cargo. Ahí empiezan los problemas. Porque también, si acaso no presentó su declaración anual en tiempo y forma, tenemos la aplicación de multas. Estas multas, pues desde luego, están mencionadas en nuestro Código Fiscal de la Federación, y las sanciones por el incumplimiento de la presentación de la declaración anual precisamente se mencionan en el artículo 81, fracción 1 de este código. Así que si usted llega a omitir su declaración anual, tendrá una multa. Entonces, si usted no declara
no presenta esta declaración anual y por cada una de las obligaciones que dejó de declarar, tendrá que cubrir una sanción de 1,560 pesos hasta 19,350 pesos. Desde luego, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declaradas de manera espontánea, y un monto o multa de 1,560 pesos hasta 38,700 por cada obligación al presentar la declaración fuera del plazo señalado y con el requerimiento por parte de la autoridad por ese incumplimiento. Así que, por un lado, para especificar y tener un poco más de claridad en estos conceptos, tenemos que, si usted no incumplió con la presentación de su declaración anual, vamos a tener una primera infracción, una primera multa por un monto de 1,560 pesos a 19,350 pesos, tratándose de declaraciones por cada una de las obligaciones no declaradas de manera espontánea. Y entonces, posteriormente, hablamos de una multa por un monto de 1,560 pesos a 38,700 por cada obligación al presentar la declaración fuera del plazo señalado por medio de un requerimiento debido a ese incumplimiento. Es importante que tome usted en cuenta que el pago del impuesto en la declaración anual de forma extemporánea no se considerará espontáneo cuando exista un requerimiento por parte de la autoridad, y es el último caso de esta multa. Y la autoridad pues va a solicitarle, ¿verdad?, que cumpla con la declaración anual, que la presente, y debe estar entonces también muy atento de su buzón tributario, porque es el mecanismo por el cual la autoridad le hará llegar el requerimiento en el que usted se va a enterar de esta sanción por parte de la autoridad. Así que no se olvide también tener esa obligación activada del buzón tributario. Es muy importante porque además tenemos en ese sentido una regla en la que al momento en el que usted recibe en su buzón tributario esta notificación por parte de la autoridad mediante el buzón tributario, o también si utiliza la autoridad diversos medios de comunicación, como los que tuvo que haber citado, ya sea correo electrónico, número celular, pero en este caso en específico, el buzón tributario, voy a contar únicamente con 3 días para que al momento de abrir los documentos, el plazo empezará a contar a partir del siguiente día en el que haya abierto el documento. Y en caso de que no abra el documento, en este plazo, la notificación electrónica se tendrá por realizada o notificada al 4º día. Así que mediante esta regla usted siempre esté al pendiente de su correo electrónico. Es muy delicado el hecho de que se le pase el que haya atendido esta notificación, porque al final pues ya tiene una multa. Y si no cumple, pues también se hará acreedor a que la autoridad pues pueda ejercer inclusive facultades de comprobación en algún momento dado. Si usted es asalariado, seguramente podría también verse expuesto y en una molestia que dé lugar a que la autoridad pueda requerirle si es que no ha presentado su declaración anual. Pero también hay que ser muy claros. Esto básicamente es un recordatorio, pero ya con una sanción. Así que procure atender al buzón tributario si es que usted sabe que el día de ayer, día 2 de mayo, ya venció la obligación de presentar la declaración anual por el ejercicio 2021. Lo que sigue es la espontaneidad, hoy, día 3 de mayo, y los siguientes días aprovéchalos,
porque la autoridad a veces se tarda un poquito en enviar este tipo de notificaciones por medio del buzón tributario. Yo quisiera decirle, aproveche esta semana, pero no sabemos si el día de mañana ya pueda tener en su buzón tributario alguna notificación por requerimiento de esta omisión. Así que también esté muy atento a este instrumento de comunicación con la autoridad. Vamos a un breve corte y en un momento regresamos. Le pido por favor no se vaya y que se suscriba a nuestro canal. Accionando la campanita usted podrá ayudarnos a seguir generando estos contenidos que son básicamente de información muy sencilla, muy clara, muy transparente, en un lenguaje en el que usted pueda entender, se pueda involucrar y además puede utilizar tanto el chat de este programa como el de las redes sociales para que en caso de alguna duda se la podamos responder, le podamos contestar y de esta manera también usted pueda estar cumpliendo con esas obligaciones fiscales que pudo haber omitido en este caso o una orientación respecto a qué es lo que puede hacer. Así que les agradezco de antemano el que hagan esta acción de suscribirse al canal para poder seguir generando estos contenidos y poder ayudarle a que podamos todos de alguna manera estar tranquilos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. En un momento regresamos, no se vaya. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre finanzas e impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. La empresa es la clave. Con el doctor Sergio Sánchez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad Croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua. Con lo que se pueda, hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando precisamente de las consecuencias de no haber presentado a tiempo su declaración anual por el ejercicio fiscal 2021. Ya en programas anteriores platicamos quiénes eran los sujetos obligados y en este programa estamos comentando de las sanciones, de esos inconvenientes que nos va a causar el hecho de no haber cumplido con esta obligación en tiempo, que fue el día de ayer, 2 de mayo, y en forma mediante los mecanismos que la autoridad prevé para que se lleve a cabo este acto. Así que como una tercera consecuencia, vamos a platicar de la opinión al cumplimiento de obligaciones fiscales negativa. Esta opinión al cumplimiento de obligaciones fiscales negativa también se menciona y está contenida en nuestro Código Fiscal de la Federación en el artículo 32D. De tal forma que las personas físicas y morales también que necesiten tener este documento de la opinión al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pues lo podrán obtener por medio
precisamente de la página del SAT. Y este documento es muy importante porque hoy en día, si usted desea llevar a cabo algún tipo de operación comercial, de servicios, para obtener algún estímulo, algún tipo de crédito, llevar a cabo trámites de comercio exterior, así como tal vez la contratación de bienes, arrendamientos, prestaciones y servicios y de obra pública, pues van a solicitarle este documento. Y quiere decir este documento que usted ha cumplido con sus obligaciones fiscales. En el caso de los asalariados, podría ser el caso que el empleador le solicite a su colaborador esta opinión. Muy remotamente llega a suceder estos casos, pero obedece precisamente a la responsabilidad que tenemos como personas para cumplir con estos temas fiscales. En el caso de las personas que tienen actividades empresariales y profesionales, hay que estar muy al pendiente de esta opinión, porque para también poder llevar a cabo la prestación de un servicio, el poder vender bienes, es muy necesaria y también se la van a solicitar. Y si sale una opinión al cumplimiento negativa, pues quiere decir que entonces usted no ha cumplido desde sus pagos provisionales o definitivos o la declaración anual. Y ahí se verá reflejado ese problema, de tal forma que no podrá llevar a cabo alguna actividad comercial o de servicios, o en su caso, como mencioné, no podrá tramitar algún tipo de crédito, no podrá también llevar a cabo ninguna actividad que pudiera referirse a temas de comercio exterior, tampoco a contratar bienes y servicios, un arrendamiento, etcétera. Es muy importante que usted considere este documento porque hoy en día es más que necesario precisamente para las relaciones comerciales y de servicios. Entonces, una de las causales que hemos comentado es que se debe encontrar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto a la presentación de sus declaraciones anuales o mensuales, y que también esta opinión muchas veces contiene el historial del cumplimiento o incumplimiento de esas obligaciones. Y entonces, bueno, ahí viene exhibido uno a todo detalle de lo que está en omisión con la autoridad. También es muy importante que no tenga créditos fiscales firmes o exigibles, porque desde luego esta opinión al cumplimiento de obligaciones fiscales pues puede resultar negativa. En tal caso, cumpla por favor también si tiene una multa, si tiene un requerimiento con esta, porque ahí se va a ver reflejado. Hoy en día, inclusive, le he de mencionar que las autoridades, por medio de las instituciones bancarias, están girando oficios porque los bancos, las instituciones financieras, a veces no tienen el expediente que identifica al contribuyente de forma completa. Y le informan también a la autoridad en esa comunicación que mantienen, y la autoridad llega a bloquear las cuentas, llega a pedirle a la institución bancaria que le bloquee las cuentas precisamente por la falta de esta información. Así que estos casos han sido muy aislados, pero se están presentando, aún cumpliendo con sus declaraciones mensuales, anuales y con la anual. Así que fíjese, hasta con el banco usted debe estar atento a que tenga toda su información la institución financiera y que en este caso no le notifique a la autoridad fiscal que le falta algo, porque de ser así, el banco le informa al SAT y el SAT va a autorizar que este medio financiero, que esta cuenta bancaria que usted ocupa, pueda ser bloqueada hasta en tanto no le conteste a la institución financiera y lo boletinan. También, otra cosa que puede suceder si usted presta una actividad empresarial y profesional va a ser que le restrinjan el uso del certificado de sello digital. Y esto, pues, es muy grave porque al final
nos deja sin trabajar, nos deja sin desarrollar nuestra actividad económica, de seguir percibiendo ingresos, nos quita, nos coarta esa posibilidad. Esto, desde luego, pues también es referido al incumplimiento de la declaración anual de las personas físicas. Así que puede ocasionar, como he mencionado, una restricción temporal del uso del certificado de sello digital. Este certificado de sello digital es el instrumento electrónico que usted obtiene a través de su e-firma y también le va a servir para que pueda llevar a cabo la obtención de sus certificados fiscales digitales por Internet. Así que, por favor, también, esto es muy grave porque al final muchas personas se quedan sin la posibilidad de emitir CFDIs y cuando presta un servicio o vende un bien, pues no va a poder comercializarlo, no va a poder vender sus servicios. Así que tome esto en cuenta porque en realidad hay no solamente este supuesto para poder llevar a cabo, para que la autoridad pueda llevar a cabo la suspensión o la restricción temporal de este certificado de sello digital. Dentro de estos 9 supuestos, se prevé entonces que también pueda suceder esa suspensión temporal y pues tendrá entonces que hacer un caso de aclaración para desvirtuar o subsanar esas causas por las cuales la autoridad le restringió el certificado de sello digital. Y una vez que se ha resuelta esta situación, la autoridad le restablecerá el certificado sin la necesidad de tramitar uno nuevo. Así que todo este trámite lo podrá presentar en un plazo no mayor a 40 días y la solicitud de aclaración la podrá subsanar por medio de las irregularidades detectadas, o bien debe desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de esta medida de suspensión. Por favor, esté muy atento, porque esto de veras nos causa muchos problemas. Otra circunstancia relacionada precisamente con el certificado de sello digital es que le suspendan de forma definitiva el mismo. Y esto, pues desde luego sí ya es grave, porque usted tendrá que llevar a cabo lo que he mencionado, aclarar y desvirtuar, y si ya lo hizo y la autoridad aún con esto no está conforme, pues este certificado va a seguir cancelado o se cancelará. Primero se va a suspender y luego se va a cancelar. Y venciendo el plazo de 40 días para incorporar también la información que aclare o desvirtúe, la autoridad inclusive va a poder cancelar el certificado de sello digital. Entonces, si usted no lleva a tiempo esa aclaración, el que desvirtúe todos los motivos por los cuales le fue suspendido en primera instancia el certificado de sello digital y posteriormente a los 40 días no desvirtúa, no aclara, la autoridad pues lo va a cancelar, ¿sí? Entonces sí debemos tomar en cuenta que en este estatus de cancelación no se podrá solicitar un nuevo certificado de sello digital, aun cuando proceda a presentar una aclaración, se tendrá que solicitar un nuevo certificado de sello digital. Cuando hay una cancelación de certificado de sello digital, también se restringe cualquier mecanismo para facturar, así que no va a poder facturar, ¿sí? Y mediante el portal del SAT podrá consultar precisamente los certificados de sello digital que están suspendidos. Así que tenga mucho cuidado, esta situación en realidad es muy complicada y en un momento más vamos a regresar con estas consecuencias que uno puede padecer al momento de que no presentó su declaración anual
por el ejercicio fiscal 2021 siendo persona física. Así que no se vaya, quédese con nosotros. En un momento regresamos y le repito, por favor, no se olvide accionar a la campanita y suscribirse a nuestro canal. Regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas, y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando de las consecuencias que podemos tener como personas físicas en primera instancia del no haber presentado nuestra declaración anual por el ejercicio fiscal 2021. En este caso, pues nos tocaba a las personas físicas que durante el mes de abril, que acaba de concluir, precisamente el día sábado, tuviéramos que haber cumplido con esta obligación. Y el por qué, entonces, teníamos un plazo para hasta el día de ayer, 2 de mayo, porque la ley también señala que en caso de que llegásemos a tener como día inhábil el último día para cumplir con esta obligación, se va a dar la oportunidad a que se recorra hasta el día hábil siguiente. En este caso, ayer día lunes 2 de mayo, fue cuando venció el que usted pudiera cumplir con esta obligación fiscal. Dentro de las consecuencias que ya hemos mencionado, pues también tenemos algo que a todos nos molesta, que es que la autoridad nos revise. Y para tal efecto, en un principio, la autoridad del Servicio de Administración Tributaria lleva a cabo programas de vigilancia profunda. También el SAT, entonces, podrá notificar un oficio, una invitación para hacer una entrevista de vigilancia profunda realizada por, en este caso, la Administración Desconcentrada de Recaudación, para que el contribuyente acuda a sus instalaciones y de forma presencial o virtual, también se puede, claro, a través de medios electrónicos, se le pueda dar a conocer las omisiones, las diferencias, las inconsistencias que la autoridad detectó por el cumplimiento, en este caso en particular, o hasta inclusive por el incumplimiento, teniendo inclusive inconsistencias en ejercicios anteriores. Esto también es un asunto en el que la autoridad puede accionar este programa de vigilancia profunda. Hay situaciones que llaman atípicas, y estas situaciones atípicas, la autoridad también solicita que el contribuyente le aclare.
como una de estas situaciones atípicas, pues estamos encontrando muy comúnmente el que cite la autoridad al contribuyente en sus oficinas o por medios virtuales para que le aclare, por ejemplo, el por qué sus ingresos durante el ejercicio fiscal 2021 fueron inferiores al del 2020, por ejemplo, o 2019. De tal forma que sabemos que en ese tiempo, en ese año, pues estuvimos en el asunto de la pandemia y todas las actividades económicas tuvieron una baja, pero la autoridad aún así está buscando el observar este tipo de comportamientos atípicos y pedirle al contribuyente lo aclare. Son de veras actos de molestia que al final pues vienen a repercutir en pérdida de tiempo, seguramente en pagos de honorarios a nuestros fiscalistas, a nuestros contadores para que nos apoyen y nos colaboren en atender esto con la autoridad, porque también cuando usted va de forma presencial a las oficinas de la autoridad, pues solamente le permiten pasar al representante legal, al apoderado, para que atienda este tipo de citas, de requerimientos, y a una persona más como acompañante que debe de alguna manera ser como su asesor para que pueda entender de lo que se trata. O su contador, ¿verdad? Desde luego. Ahora, también es muy importante que después de la conclusión de esta entrevista de vigilancia profunda que lleve a cabo, el contribuyente deba realizar las correcciones o, en su caso, las aclaraciones de las inconsistencias que la autoridad le dio a conocer. Y que en un plazo, fíjese, de 10 días hábiles posteriores a la entrevista, pueda resolver a la autoridad todo aquello que se le expuso. Hay que recordar que precisamente desde el año 2021 se menciona en el Código Fiscal de la Federación, en el inciso B de la fracción 1 del artículo 33, la facultad para que la autoridad fiscal, al momento de invitar a los contribuyentes y acudan a sus oficinas con el objeto de poder orientarles en cuanto a la corrección de esta situación fiscal para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ¿sí? O sea que está fundamentado en la ley el que usted tenga que acudir. No es por capricho de las autoridades que tenga que presentarse, sino que la misma ley, el Código Fiscal de la Federación, lo menciona. Así que un tema que causa mucha molestia y que al final a veces el tiempo para aclarar no es suficiente y no hay prórrogas. Así que vamos a pasar ahora con la siguiente consecuencia que podemos tener en caso de no haber presentado nuestras obligaciones anuales o haber incumplido inclusive con las mismas durante el ejercicio que concluyó o el corriente. Tenemos como una consecuencia más que nos pueden negar la e-firma y el certificado de sello digital. Pero no se espante, esto básicamente es para las personas morales. Por eso en un principio del programa mencioné también a las personas morales que deben cumplir con sus obligaciones no solamente anuales, sino de forma mensual. Y esto de la negativa de que uno pueda volver a obtener su e-firma o que le reexpida a la autoridad el certificado de sello digital, obedece a una reforma que en 2022, este año precisamente, se llevó a cabo en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 17D. Una persona física con incumplimiento en sus obligaciones también puede tener este tipo de consecuencias, ¿sí? En la que, en este caso, por ejemplo, el socio o accionista de esta persona moral sea la que haya incumplido o la que haya tenido alguno de los casos que vamos a mencionar, que se citan precisamente en el Código Fiscal de la Federación, respecto a que se tenga esa negativa de poder obtener nuevamente la e-firma. Y como socio y accionista, entonces, repercutiría inclusive en las personas físicas. Así que son consecuencias que son graves, ¿no? Ya que el SAT, pues, tiene la facultad de negar el otorgamiento de la e-firma, así como del mismo certificado de sello digital, cuando detecte que una persona moral solicitante tiene un socio
o accionista que cuenta con el control efectivo de la empresa, de la sociedad mercantil, civil, etcétera, ¿sí? Se recordarán que también tenemos en disposición para este ejercicio fiscal para 2022 el tema del beneficiario controlador. Entonces también esto es algo que no hay que dejar de atender. Y los casos en los que debemos estar muy atentos para que si incurrimos en algunas de estas situaciones, los vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, en el artículo 17H, que se refiere a la cancelación de los certificados digitales, podemos hablar que en la fracción 10 se cita que se agotó el procedimiento de restricción temporal del uso del certificado de sello digital y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas del por qué en primera instancia fue suspendido el certificado de sello digital. En la fracción 10, la autoridad pueda detectar que el contribuyente se encuentra en el listado definitivo del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, o lo que comúnmente conocemos como EFOS, Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas. En la fracción 12 nos señala que se detecte que el contribuyente se encuentre en el listado definitivo también del artículo 69B bis del mismo Código Fiscal de la Federación. Y en este caso se refiere a la transmisión indebida de pérdidas. Por otra parte, otra de las causas en las que podemos vernos involucrados en la negativa de que podamos tener nuestro certificado de sello digital o e-firma, nos refiere al artículo 69, que en la fracción 1 nos menciona de los créditos fiscales firmes. La fracción 2 nos señala los créditos fiscales exigibles, no pagados o no garantizados. En la fracción 3 nos señala a las personas que no están localizadas, y de ahí la importancia de tener un domicilio localizado. En la fracción 4 nos señala que la sentencia en la omisión de un delito fiscal es también causal a que pueda suceder esta negativa. Finalmente, en la fracción 5, la cancelación de créditos fiscales en las cuentas públicas por incosteabilidad o insolvencia. Así que esté atento a que estas situaciones pues no sucedan en usted, en su persona moral y que en su persona física también estén repercutiendo para que sea suspendido este certificado de sello digital en su empresa. Tenemos finalmente que también esas consecuencias que usted puede tener por no estar al corriente en sus obligaciones fiscales, pueden ser la restricción temporal del uso del certificado de sello digital para las personas morales. En este caso, también las morales y no solamente las físicas, como los socios y accionistas de las mismas, podrán perder ese certificado de sello digital en restricción temporal. También podría ser una de las causales la pérdida de las facilidades fiscales, ya que no será posible que pueda pagar el impuesto sobre la renta a cargo, por ejemplo, en 2021 en parcialidades, si no presenta la declaración. Se efectúa el pago de la primera parcialidad hasta el día 2 de mayo, de acuerdo con los lineamientos que están mencionados en la regla 3.1.7.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Entonces, como mencionaba en el principio del programa, estos pagos en parcialidades, estas facilidades administrativas fiscales que da la autoridad, pues debemos cumplirlas en tiempo y forma. Y una causa más, ya extendiéndome en el tiempo del programa, tenemos a los ingresos exentos que de no considerarlos en la declaración anual se pueden convertir en ingresos gravables. Y de ahí la importancia de tener en conocimiento toda nuestra operación financiera como personas físicas. De tal forma que si usted
una vez cumpliendo con su declaración anual, omite el mencionar los ingresos exentos, que para tal efecto podemos mencionar como las herencias o legados, premios obtenidos, los viáticos, y todo esto que en un momento dado se tendría que haber manifestado en la declaración anual, porque también lo recibió en su cuenta bancaria. Y no solamente nos podríamos enfrentar a la discrepancia fiscal, sino a que estos ingresos exentos que se debieron manifestar tenían que haberse señalado en la declaración anual. Entonces, si no lo hace o no lo hizo en su declaración anual, va a perder esa parte exenta de este tipo de ingresos que se señalan. Y en su caso, también, si no ha presentado la declaración anual, llega a ser requerido por la autoridad y multado, pues estos ingresos pasarán a formar parte de los ingresos acumulables. Así que yo creo que esta situación última es muy grave, muy importante que la tomemos en cuenta, porque al final viene a ser más gravoso el pago de nuestros impuestos. Son las causales, parte de las causales que yo le puedo comentar respecto a el haber incumplido con la declaración anual del ejercicio fiscal 2021. Esto con independencia de que sabemos que ya todas las personas físicas mayores de 18 años, y digo mayores, y no me refiero a los jóvenes de 18 años, mayores de 18 años, que lleven a cabo una actividad económica, deben inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Si no lo hacen, también van a tener una sanción, una infracción, una multa. Así que yo les invito a que atiendan en primera instancia el que cumplan con la obligación de la declaración anual de forma espontánea antes de que sean requeridos y que puedan suceder todas estas cosas de las que hemos platicado en el transcurso del programa. Hemos concluido con esta exposición. Les agradezco mucho el que hayan atendido este espacio durante estos minutos y más durante este segmento del programa, este último, porque sí nos alargamos un poco. Así que le agradezco y le invito para que en una próxima ocasión nos vuelva a acompañar en su programa Entre Finanzas e Impuestos, desde luego por su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nos vemos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.